Ok, buenas tardes tengan todos ustedes. Agradezco a quienes participan el día de hoy en nuestro curso online Sí. Investigación Criminal. El día de hoy estará a cargo la primera clase a través de la maestra Carmen Jacqueline Bermúdez Bernal. En específico, vamos a tratar el tema del marco jurídico de los actos y las técnicas de investigación. Es importante que nosotros conozcamos que en el desarrollo de la investigación criminal vamos a conocer diversos puntos en los cuales pretendemos conocer más allá de toda esta acción que llevamos el día a día. La investigación metódica es un punto importante para el resultado ejecutado sobre los actos que realizan las personas que cometen cierto tipo de delitos y que nosotros principalmente tendremos que investigar. A través de los servicios profesionales de capacitación jurídica y forense les damos la más cordial bienvenida y los dejamos en este momento con la maestra Carmen Jacqueline Bermúdez Bernal. Maestra, bienvenida. Por ahí vamos a conocer dentro del desarrollo del tema, si nos lo comparte, qué es lo que vamos a ver en sus clases. Le doy el acceso para que usted pueda tomar parte de ella. Bienvenida, maestra Jacqueline. Continuando con el preámbulo en el que estábamos y disculpar estos ajustes que se tienen que realizar, pero les comentaba, pues es algo de lo que tenemos que aprender ahora con esta nueva normalidad. El uso de las tecnologías viene a ser una herramienta fundamental para la capacitación y para todas las actividades, especialmente estamos viendo hoy en día también la actividad jurisdiccional, cómo se está desarrollando, cómo está involucrando el tema de las tecnologías en la celebración de las audiencias. Y a manera de preámbulo de esta charla, quiero compartirles y quiero comentarles de dónde nace y cuál es el origen que nos lleva a vivir este sistema de justicia penal. Y bueno, tenemos que nuestro sistema de justicia penal fue reformado el 16 de junio del 2008. Nuestra Constitución sufre diferentes reformas fundamentales y cabe mencionar que el Estado mexicano forma parte de una comunidad internacional. Y en esa comunidad internacional, bueno, existe el Pacto de San José o la Convención Americana de los Derechos Humanos, la cual fue elaborada desde el 22 de noviembre de 1969. Y el Estado mexicano se viene y se adhiere hasta el 16 de diciembre de 1998, es decir, 29 años después. Y señalo estas fechas porque quiero que veamos cuál es el atraso que nosotros presentamos como Estado mexicano en comparación con el resto de la comunidad internacional, con el resto de otros países. En esta convención, en su artículo 8, ya establecía las garantías del proceso judicial, cuáles eran las garantías mínimas que se deberían de cumplir. Y es pues la presunción de inocencia, el derecho a un traductor o intérprete, la defensa adecuada, derecho a un defensor, derecho de la defensa a interrogar los testigos y derecho a no ser obligado ni a declarar si no estaba de acuerdo, si no expresaba su voluntad en caso del imputado. Y es hasta 10 años posteriormente, hasta en el 2008, cuando México decide reformar el sistema de justicia penal. Desde que el Estado mexicano se adhiere a esta convención, es decir, desde 1998, ya estaba obligado a seguir estos parámetros. Sin embargo, 10 años después es hasta cuando lo materializa al reformar nuestra Constitución. Y en el artículo 2 transitorio, en el artículo segundo transitorio de esta reforma, establece como 8 años para la implementación del sistema. En ese tiempo se iban a hacer las adecuaciones a las normas, al marco normativo,
se iba a utilizar para la capacitación de los operadores. A través de la CETEC se estuvo capacitando y dando especialización a jueces, a magistrados, a defensores, asesores jurídicos para la implementación del sistema. A 4 años que estamos trabajando con la implementación, evidentemente no lo hemos aprendido todo, se siguen recogiendo enseñanzas a fin de ir perfeccionando este sistema, porque no hay sistemas malos, chicos, solamente hay malos operadores. Alguien podría hacer un comparativo del sistema tradicional o del sistema inquisitivo y con el nuevo sistema y vamos a encontrar grandes diferencias. Pero, y aún así, este sistema que está operando actualmente ha sido criticado. Incluso había ahí por ahí una propuesta para realizar una contrarreforma al mismo. Sin embargo, desde mi punto de vista, creo que no es lo más viable en este momento, porque tenemos compromisos internacionales que cumplir y son compromisos que adquirió pues el Estado mexicano. Y al final de cuentas es un sistema que garantiza mucho más el proceso que el sistema que teníamos nosotros anteriormente. Cuanto al tema que vamos a abordar, existe una pirámide en donde en la cúspide se encuentra nuestra Constitución. Es la pirámide conocida como la pirámide kelseniana, en donde encontramos en primer lugar la Constitución, seguido de los tratados internacionales, leyes y reglamentos. Luego, entonces, en ese marco jurídico, en esa estructura que nos permite a nosotros y que es nuestra plataforma legal, encontramos el artículo 21 constitucional como el parteaguas para la realización de la investigación a cargo del Ministerio Público y a cargo de la policía. Tenemos también el Código Nacional de Procedimientos Penales, su artículo 212, 213, 214, 217. Es ahí donde nosotros encontramos los actos de investigación y también la forma en que vamos a realizar estos actos de investigación. En el estado de Tamaulipas, en el artículo 45 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Tamaulipas, es donde encontramos las atribuciones de la policía encargada de realizar la investigación. Según revisando, aún no hay reglamento al respecto, pero ya no tardará en salir este reglamento de la Ley Orgánica. Luego, entonces, en nuestro artículo 21 constitucional, establece que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a los policías. El Ministerio Público es quien dirige la investigación en ayuda de la policía y de los peritos, los cuales actuarán bajo la conducción del Ministerio Público. En nuestro estado de Tamaulipas, en el artículo 124 y 125 de nuestra Constitución del Estado, nuestra Constitución del Estado de Tamaulipas, nos señala y nos habla precisamente de las funciones y de la institución del Ministerio Público como un representante de nuestra sociedad. Hay que señalar ¿qué entendemos por la palabra investigar? Hay varias acepciones de acuerdo al diccionario de la Real Academia y señala que, bueno, la palabra investigar viene a indagar para descubrir algo, es uno de los primeros conceptos que señala. Indagar para aclarar la conducta de ciertas personas sospechosas de un actuar ilegal. Realizar actividades intelectuales y experimentales de modo sistemático con el propósito de aumentar los conocimientos sobre una determinada materia. Y yo creo que este tercer concepto es el que se adecua más al trabajo de
a la actividad de investigar en los actos criminales. Es una actividad intelectual y experimental, de modo sistemático, es decir, de modo organizado que se va a realizar. ¿Y cuál es el objeto que tiene la investigación? El objeto que tiene la investigación, nosotros lo encontramos en el artículo 213 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y busca reunir los indicios para el esclarecimiento de los hechos. En su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño. Es decir, la investigación que se realice no solamente es para determinar el ejercicio de la acción penal, no es solamente para que el Ministerio Público pueda presentar ante el juez de control a un imputado. Esta investigación tiene que sustentar ese ejercicio, tiene que sustentar esa acusación en contra del imputado y tiene que abarcar el tema de la reparación del daño. Hoy están obligados todos los tribunales en el dictado de la sentencia a tener un pronunciamiento sobre la reparación del daño. La investigación tiene que ser una investigación completa la que se realice, no solamente que acredite el hecho delictivo y la participación del inculpado, sino también que nos dé elementos para acreditar y en un momento determinar el monto de la reparación del daño. Y esta investigación, este trabajo que se va a realizar en esta etapa, tiene que regirse por varios principios. Y los principios que nos exige la norma procedimental, pues es el principio de legalidad, el principio de objetividad, el principio de eficiencia, el principio de honradez, el principio de lealtad, el principio de respeto a los derechos humanos. Todo acto de investigación que se cometa con violaciones a los derechos humanos no va a tener ningún valor probatorio cuando nosotros se lo presentemos al juez. Cuando le queremos hacer valer un acto de investigación frente al juez, si este fue obtenido con violación a los derechos humanos, simplemente el juez es algo que no va a tomar en cuenta. Y hay que diferenciar en lo que es un acto de investigación y lo que es la técnica de investigación. Y el acto es aquello que nosotros vamos a realizar. La técnica es cómo la voy a realizar. Cómo me dice el código que son los requisitos mínimos que se tienen que cumplir para que pueda tener un valor cuando lo llevemos ante el tribunal, ya ante el órgano jurisdiccional, ya sea ante el juez de control o ante el tribunal de enjuiciamiento. Los actos de investigación criminal son definidos como todas aquellas acciones que realiza la policía en coordinación con el Ministerio Público para identificar, para observar, recaudar y analizar y obtener información sobre un probable delito con el fin de conocer la verdad histórica de los hechos. Todos los actos de investigación deben de quedar registrados y esto nos lo señala el Código Nacional en su artículo 217. Debe de haber un registro de todos los actos de investigación y nos señala este numeral que el Ministerio Público y la policía deberán, es un imperativo, deberán dejar registro de todas las actuaciones que realicen durante la investigación. Cada acto se debe de registrar de manera separada. Si es una entrevista, si es una inspección, si es un cateo, si es un reconocimiento de objeto, si es un reconocimiento de personas, cada acto debe de registrarse de manera separada. En este registro
nosotros quien lo elabore, debe de contener los datos mínimos y esenciales por cuanto hace a la fecha, la hora, el lugar en el que se está efectuando, la identificación de los servidores públicos que se está realizando y además de las personas que hayan intervenido. Y en este se va a hacer una breve descripción en cuanto a su caso y a los resultados del mismo. Encontramos que estos actos de investigación, se clasifican en dos grupos. Unos, los que no requieren autorización judicial, que se encuentran contemplados en el artículo 251, y los que requieren la autorización judicial, que están previstos en el artículo 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Los que no requieren y los que sí requieren una autorización judicial. Es decir, habrá actos de investigación en que yo requiera la autorización de un juez de control para poder celebrarlo. De lo contrario, y de hacerlo de manera arbitraria o sin la autorización de la persona o el consentimiento de la persona de manera voluntaria o sin la autorización de un juez, al momento de ofrecerlo como indicio de prueba en la audiencia inicial, pues va a carecer de valor probatorio. No se le va a otorgar la validez correspondiente. Los actos de investigación que requieren previa autorización del juez y, como lo decía, que se encuentran contemplados en el artículo 252 del Código Nacional, pues son la exhumación de cadáveres, es uno de ellos, las órdenes de cateo, la intervención de comunicaciones privadas y la intervención de correspondencia. Otro de los que requiere también la autorización del juez, pues es la toma de muestra de fluido corporal, de vello o de cabello, extracciones de sangre u otros análogos, cuando la persona requerida, excepto la víctima, se niegue a proporcionarla. Si a la persona expresa su consentimiento para hacerlo, pues no se requiere la autorización del juez. Pero si se resiste a proporcionar una de estas muestras, necesariamente vamos a requerir la autorización del juez. El reconocimiento o examen físico de una persona, cuando ésta se niegue a ser examinada, y dice que las demás que señalen las leyes aplicables. Y en esta parte tan abierta como lo es las que señalen las leyes aplicables, pues tendrían que ser todas aquellas que vayan o atenten contra los derechos de la persona o en contra de la dignidad de la persona. Esto es en cuanto a los que requieren autorización del juez. La policía investigadora propondrá como uno de estos actos de investigación ante el Ministerio Público. El Ministerio Público tiende a solicitar una audiencia ante el juez, donde va a fundamentar, donde va a motivar la solicitud para que le autoricen estos actos de investigación. Esta es una audiencia que se tiene que solicitar por cualquier medio. Hoy en día ya se realizan las solicitudes a través del sistema electrónico. El juez, en una audiencia donde el Ministerio Público va a exponer las razones para la realización de este acto, ahí va a resolver si es procedente o si el Ministerio Público en su caso tiene que subsanar uno de los requisitos. En ocasiones las solicitudes van
incompletas con algunos datos. Entonces lo que hace el juez es decirle al Ministerio Público, subsana estos requisitos y vuelve a solicitar este acto de investigación, y así es como se realiza en la vida práctica. Las actuaciones o los actos de investigación que no requieren autorización previa del juez de control, bueno, son la inspección del lugar de los hechos, la inspección de un lugar distinto al de los hechos o al del hallazgo, la inspección de personas, la revisión corporal, la inspección de vehículos, el levantamiento e identificación de cadáveres, la aportación de comunicaciones entre particulares, el reconocimiento de personas, la entrada vigilada y las operaciones encubiertas, las entrevistas de testigos. La entrevista es una de los actos más recurrentes a cargo de la policía de la investigación. Recompensas en los términos de los acuerdos que emita el procurador, en este caso el fiscal del Estado, y las demás que y de las demás que expresen que no prevea el código un control judicial, así lo señala en la fracción 12ª. Aún en estas tipo de actuaciones, aún en estos actos de investigación, cuando una persona se niegue a ser entrevistado, les comentaba el caso de la entrevista, que es uno de los más conocidos o de los más llevados a cabo, será citado por medio del Ministerio Público o en su caso por el juez de control. ¿Por qué? Porque toda persona que tiene conocimiento de una conducta delictiva tiene la obligación de proporcionar la información que se le requiera. Y vamos a ver al final de esta charla algunos aspectos de cómo obtener la información. Muchos de los casos, las personas se resisten o se niegan a proporcionar la información porque lamentablemente quienes llegan ante ellos no muestran la empatía o el profesionalismo para la obtención de la información. ¿Cómo obtenemos esa información que nosotros estamos requiriendo del testigo? Va a ser trascendental, va a ser importante, va a ser fundamental para la obtención de la misma. Si yo requiero una información de una persona, voy a necesitar saber cómo es que me tengo que llegar a ella, cuáles son los temas que vamos a abordar y qué es lo que necesito que mi entrevistado me diga, cuál es la información que yo quiero saber acerca de él. Como parte de la técnica de cómo vamos a realizar estos actos de investigación, el mismo código nos marca la pauta de cómo van a ser realizados estos actos de investigación. Y en cuanto al tema de la inspección, está contemplado en el artículo 267 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y la investigación es un acto sobre el estado que guardan los lugares, objetos, instrumentos o productos del delito. ¿Cuál es el estado que guardan estos lugares? ¿Qué es lo que la policía va a observar en el lugar de los hechos? Es todo aquello que pueda apreciar por medio de sus sentidos que considere necesario para la investigación. En este acto de investigación pueden acudir, aparte de la policía, pueden acudir también peritos en diferentes materias
de criminalística, de fotografía, que puedan participar en la inspección del lugar. En esta inspección del lugar puede también realizarse entrevistas a las personas que se encuentren ahí presentes, que pudieran proporcionar algún dato importante. La entrevista, como uno de los actos más conocidos y más practicados, les decía, entre más información nosotros tengamos durante la investigación, nos va a permitir a nosotros descifrar, hacer las conexiones, hacer los cuadros de nuestra investigación, nos va a dirigir. Entre mayor información podemos darle una mejor dirección a nuestra investigación. Recordemos que todo acto tiene que estar registrado. ¿Por qué es importante que todos estos actos estén registrados? Porque estos documentos van a ser proporcionados también a la defensa en el momento de la audiencia inicial. Y si la defensa ve una deficiencia en los actos de investigación, obviamente lo va a hacer valer en favor de su cliente ante el juez de control. Y aparte de esta es una razón por la que deben de quedar todos estos registros, también a la par la defensa está facultada para realizar una investigación paralela a la del Ministerio Público. En el sistema tradicional o en el sistema inquisitivo, nosotros veíamos que realmente la investigación que realizaba el Ministerio Público, pues era la investigación más fuerte, era la investigación de mayor peso. Al realizar el ejercicio de la acción penal, pues ya prácticamente con eso el juez tenía elementos suficientes para dictar un auto constitucional y eso mismo lo utilizaba para el dictado de la sentencia. Hoy en este sistema acusatorio y oral, una de las diferencias muy palpables es que, y que ha cobrado vida aún a pesar de estos 4 años que llevamos, es cuando la defensa puede realizar una investigación paralela contratando sus propios peritos, contratando sus investigadores y yendo a entrevistar a esas mismas personas que entrevistó el Ministerio Público, que entrevistó la policía, yendo con cada uno de ellos y recabar esa información en favor de su cliente. Entonces ya muestra, ya esto nos habla de que no solamente el trabajo que se realice de manera oficial es lo que va a tener el juez para el momento de resolver, sino que también el trabajo realizado por los defensores va a ser presentado ante el juez y el juez ya va a tener dos opciones, 2 puntos de vista y que muchos de estos van a ser en ocasiones contrarios. Me ha tocado ver investigaciones elaboradas por defensores particulares que son investigaciones impecables para la presentación en la audiencia ante el juez de control. Y bueno, esto nos obliga a nosotros como operadores, como peritos oficiales, como policía investigadora oficial, a redoblar esfuerzos, a hacer el trabajo con mayor calidad, con mayor profesionalismo, para que nuestro trabajo no sea echado abajo al momento de ser presentado ante el juez, sino que el juez le otorgue el valor correspondiente y sirva ese tiempo y la inversión que se está realizando en todos los aspectos. Otro de los actos de investigación se encuentra en el artículo 268 del Código Nacional y es
la inspección de personas. Esta inspección consiste en la revisión, en la exploración externa de la persona y sus posesiones. Cuando una persona es detenida en flagrancia, se le puede realizar una inspección de esta naturaleza cuando se presuma que entre sus ropas lleva adherida algún instrumento, objeto o productos del delito. Cuando la inspección que se tenga que realizar y implique la exposición de partes íntimas, esta va a requerir una autorización del juez. Y esto es muy importante porque en nuestra descripción, en nuestra acta, podemos señalar que en sus partes íntimas se le encontraron bolsitas o alguna cantidad de algún narcótico, por señalar el ejemplo. Sin embargo, si al hacer esta inspección en sus partes íntimas no se contemplaba o no se tenía la autorización judicial, pues simplemente esa inspección no va a ser tomada en cuenta porque fue obtenida con violación a los derechos humanos. Antes de realizar la inspección a cualquier persona, la policía deberá de informar el motivo de la revisión, siempre respetando en todo momento la dignidad de la persona. De lo que llevan hasta ahorita, ¿tienen escuchado? ¿Tienen alguna duda, alguna participación? Pueden hacerlo con toda libertad, o si al final quieren hacer las preguntas, les escucho. ¿Tienen alguna duda en esta relación de lo que ha explicado la maestra Jacqueline? ¿Alguien quiere participar? Maestra, no sé si aprovechando esta pausa que hacemos, puede enviarme la presentación para poder proyectarla yo desde mi ordenador para que ellos la puedan observar y se vayan guiando en el transcurso de lo que es su participación. ¿Le parece? Bueno, solo que como lo tengo... ¿Mande? Le dejé mi correo electrónico en su WhatsApp. Ah, ok. Permítame revisarlo. Gracias. Entonces, ¿tienen alguna participación en relación de lo expuesto por parte de la maestra o continuamos en ello? Yo creo que continuamos. Yo creo que continuamos, maestra, porque no dice nada. Ok. Bueno, continuando con estos actos de investigación que están contemplados para la obtención de indicios, tenemos también lo que es la revisión corporal. Y la revisión corporal, durante la investigación, la puede celebrar la policía o el Ministerio Público, y es la aportación voluntaria de muestras de fluido corporal, vello, cabello, exámenes corporales de carácter biológico, extracciones de sangre, que permitan obtener imágenes internas o externas de alguna parte del cuerpo, siempre que no implique riesgos para la salud o la dignidad de la persona. Siempre se deberá de informar a la persona cuál es el motivo de la aportación y el derecho que tiene a negarse a proporcionar dichas muestras. Pero, como ya lo dijimos, en caso de que se niegue y que no lo haga de manera voluntaria, pues se pide la autorización judicial para tal efecto. En casos de violencia contra las mujeres,
la persona que vaya a tomar la muestra tiene que ser una persona del mismo sexo o el sexo que ella elija de su preferencia. Algo que es muy importante señalar en esta parte de la revisión corporal es que cuando se obtenga la muestra, en caso de que sea del imputado, podrá estar presente el defensor. No es algo imperativo, nos da la posibilidad a que esté presente o a que no esté presente para la realización de este acto, o su persona de confianza. Sin embargo, cuando se trata de menores de edad, es una obligación que esté presente los padres de estos o quien ejerzan la tutela de los mismos. Tratándose de menores de edad en las revisiones corporales, es una obligación que se encuentren los padres de los menores. En muchos casos, cuando no se encuentran a los padres de los menores o no se tienen localizados, ¿qué es lo que podemos hacer al respecto ahí? Pues bien, puede estar presente el Ministerio Público o bien un representante del sistema DIF de la localidad a través del Departamento de Protección a la Familia, a fin de garantizar los derechos de los menores. El levantamiento de cadáver, que es otro de los actos y que se encuentra su sustento jurídico para la realización del mismo, está previsto en el artículo 271 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y bueno, esto es cuando se presume la muerte por causas no naturales y en el acta se debe de contemplar la ubicación del cadáver, el lugar de los hechos, realizar el levantamiento, el traslado, la descripción y los peritajes correspondientes a este tipo de diligencias, pues también podrán hacerse acompañar con el cuerpo colegiado de peritos oficiales para la mejor práctica del mismo. Cuando de la investigación resulte o se advierta que la muerte no está relacionada con la existencia de algún delito, podrá autorizarse la dispensa de la necropsia. Y bueno, como parte de estos actos de investigación, también tenemos lo que es la aportación de comunicación entre particulares, y esta encuentra su sustento jurídico en el artículo 276 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y esta comunicación puede ser aportada voluntariamente cuando haya sido obtenida directamente por alguna de los participantes en la misma. La comunicación aportada por los particulares deberá estar estrechamente vinculada con el delito que se investiga. Es decir, la información que se haga llegar a la policía debe de ser de manera voluntaria por una de las partes que haya intervenido en esa comunicación solamente. No se puede proporcionar una información de una comunicación en la que yo no tuve participación, porque de lo contrario sería un acto que requiere control judicial, la autorización del juez para la intervención de comunicación y correspondencia. Es una facultad exclusiva del juez de control federal para la practicidad o para la realización del mismo. El reconocimiento de personas, esta debe de practicarse con la mayor reserva posible. Puede celebrarse sin el consentimiento de la persona imputada. ¿Cómo es que lo debemos de hacer?
no necesariamente se requiere la autorización de la persona imputada, pero sí se requiere la presencia de su defensor. Un requisito, tiene que estar el defensor presente cuando se haga este reconocimiento de personas. Se coloca al imputado en una fila con diferentes personas con características similares a esta, y la víctima o la persona que va a hacer este reconocimiento pues se coloca en una parte donde no sea visible por el imputado, es a través de un cristal, de una cámara que se le llaman o que tienen destinadas para eso, y se va a tener cuidado de que el imputado no oculte su apariencia. Hay que tener cuidado que las personas que van a estar con él en la fila, pues tienen que tener características muy, muy similares. Cuando este reconocimiento, la víctima vaya a ser una persona que sufrió un secuestro o una violación, o cuando se trate de menores de edad, quienes vayan a hacer este reconocimiento de personas, se tiene que tener especial cuidado por parte de la policía y por parte del Ministerio Público para salvaguardar su integridad emocional. Para fin de no revictimizarlos, se puede requerir la asistencia de un psicólogo en el momento de llevar a cabo este acto, esta diligencia, que pueda atenderlos en un momento determinado si entrar en una crisis de ansiedad o una crisis emocional derivado de que les provoque, derivado de ver a la persona en ese lugar. Reconocimiento de personas también puede hacerse por medio de la fotografía. Aquí, obviamente, pues no es necesario que la persona esté presente, pero sí tiene que cumplirse con que a la persona víctima se le muestren varias fotografías con características similares al imputado. Y la fotografía del imputado tiene que haber sido obtenida de manera legal. Y en este caso se van a seguir las mismas reglas para el reconocimiento de personas, a excepción de la presencia del defensor. Es decir, en este reconocimiento no es necesario que se encuentre el defensor presente. En el reconocimiento por fotografía no es necesario que el defensor nos firme el acta correspondiente. Puede hacerse sin su presencia. Otro tipo de reconocimientos que se utilizan hoy en día es el reconocimiento de voces. Y cuando otro tipo es cuando se tengan que utilizar objetos de percepción sensorial, serán previstas las mismas reglas. Si son de voces, por ejemplo, en el delito de secuestro, el reconocimiento de voz es un acto que se practica. Entonces tienen que ser voces muy similares a las del inculpado a fin de que la víctima tenga oportunidad de diferenciar. Yo creo en lo personal que la víctima no tiene ningún problema al momento de identificar una voz o la imagen de una persona, puesto que el hecho delictivo al que fue objeto le causa causa en las personas una afectación emocional y psicológica que difícilmente vas a borrar de tu mente ese evento y puedes reconocer con posterioridad a la persona o la voz del mismo. Por ejemplo, tratándose del delito de secuestro, pues siempre tienen a las personas, a las víctimas, casi siempre las tienen
vendadas, entonces difícilmente lo puedes identificar a través de la vista, pero sí lo puedes identificar a través de la voz. Las voces luego se convierten en reconocibles con posterioridad. Eso es cuando hablamos de otro tipo de reconocimientos que se hacen como actos de investigación. Y bueno, una de las más usuales que tenemos, lo comentábamos, es la entrevista. La entrevista está contemplada en el artículo 215 y puede realizarse la entrevista al imputado, la entrevista a la víctima, la entrevista a algún testigo, y es atendiendo que toda persona o servidor público está obligado a proporcionar la información al Ministerio Público o a la policía en el ejercicio de sus funciones con relación a un hecho delictivo en concreto que se esté investigando. En caso de ser entrevistados por el Ministerio Público, tienen la obligación de comparecer y no podrán excusarse expresamente. En caso de que esto incurra, bueno, cuando es un servidor público, incurrirá en responsabilidad y será sancionado conforme a las leyes aplicables. ¿Cuál es el objeto de la entrevista? ¿Por qué nosotros realizamos entrevistas? ¿Por qué es necesario la realización de la entrevista? Bueno, la entrevista nos permite identificar personas, sustentar pedidos o imposición, sustitución y revocación de medidas cautelares. La vamos a utilizar para en un momento argumentar la continuación de la medida o la sustitución de la misma, de la medida cautelar, obtener información relacionada con el hecho delictivo, recabar información sobre la circunstancia que rodea el hecho, y las preguntas que se deben de realizar en la entrevista son preguntas ¿qué? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿En qué forma? ¿Por qué? Este tipo de preguntas a nosotros nos va a permitir determinar e identificar quién es el sujeto activo, quién es el sujeto pasivo en dicha conducta, cuál es el medio típico de la comisión, cuál es el resultado, si existió algún tipo de dolo o negligencia, y si fuera doloso, si concurren otros elementos subjetivos. ¿Quiénes pueden ser el entrevistador? El entrevistador puede ser la policía, puede ser el Ministerio Público, puede ser en su caso el defensor, puede ser un detective privado que se haya sido contratado por la defensa. Son quienes pueden llevar a cabo este tipo de entrevistas. Y algo muy importante que se debe de considerar al momento de realizar la entrevista, pues son aspectos que tienen que ver con el trato humano, con la cordialidad, con la empatía, comprender la situación del testigo. El testigo o la víctima no siempre nos van a contar a nosotros en orden cronológico los hechos. Van a estar relatando la historia o lo que ellos vieron en partes. Pueden iniciar con el final, luego se van al inicio, luego regresan a mediación de la historia, y debemos nosotros o el entrevistador tener una comprensión con relación a ellos a fin de que nosotros posteriormente podamos estructurar esa información o escucharlos y en la descripción y narrativa hacer esa estructura, tener amabilidad con
con las personas que vamos a estar entrevistando, ser imparciales, es mostrar una imparcialidad con ellos, ser tolerantes, ser flexibles también se requiere paciencia. A veces a lo mejor no van a estar disponibles el día que nosotros podemos realizar la entrevista, pero mostrar un poco de paciencia con relación a sus actividades a fin de que no se sientan que están siendo obligados a participar, sino que sea más bien como un acto voluntario. La forma en que nosotros nos alleguemos a ellos va a ser determinante para obtener la información que nosotros estamos requiriendo. La puntualidad, ser puntuales es muy importante en la hora que nosotros quedamos con ellos, en el lugar para realizar la entrevista, que sea un lugar preferentemente, pues no siempre se puede, ¿verdad? Que sea acogedor, que sea un lugar agradable, pero pues hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que así sea. No es lo mismo tener una persona ahí en la calle, a la intemperie, con altas temperaturas y tratando de que nos dé toda la información en el mayor tiempo, en el menor tiempo posible. Difícilmente se puede obtener algo de esa manera. Mostrar simpatía con nuestro entrevistado, ser simpáticos, ser amables, lo decíamos, tener dominio propio de lo que nosotros vamos a estar cuestionándole, tener ya estructurado de manera mental cuál es el caso en general. Hoy en día los policías están cargados, sobrecargados más bien, para la celebración de investigaciones. Entonces pueden llegar a confundir hechos y personas en un momento determinado, pero previo a celebrar la entrevista o previo a que nos veamos con la persona a entrevistar, pues es importante que nosotros revisemos la carpeta, el antecedente, para ver de qué se trata, quiénes estuvieron presentes, cómo fueron los hechos, recordar esos hechos y que nos traigan a la mente esa información a extraer por parte de ellos. Y bueno, es así como nosotros hemos visto el sustento jurídico, el marco jurídico de estos actos de investigación. ¿Cuál es el soporte por el cual nosotros los vamos a llevar a cabo y la forma en que se tienen que llevar a cabo? ¿Cuáles son los lineamientos que se tienen que cumplir para la elaboración de los mismos y a fin de que ese trabajo sea valorado por el juez de control en el momento de la audiencia o en la etapa de juicio? Porque cada policía, cada perito que realice un acto de investigación va a ser llamado a juicio. Y ahí el Ministerio Público, al ser el oferente de la prueba, va a tener el derecho de interrogarlo, pero también la defensa tiene derecho a contrainterrogarlo, y cuando son identificables o cuando luego se va haciendo un vicio, la omisión de ciertos datos en los registros, simplemente le estamos dando o se le están dando tablas o herramientas al defensor para evidenciar esta falta de cumplimiento de los requisitos normativos ante el juez y que éste no le otorgue el valor probatorio correspondiente, que sea desechada, que sea desestimada ese trabajo que ya con tanto esfuerzo se vino realizando, ya sea durante la investigación inicial o la investigación complementaria.
Y bueno, no sé, maestro, si quiera hacer algún comentario, algún apoyo o alguna participación para enriquecer esto con toda confianza. Muchas gracias, maestra. Como todo lo ha mencionado adecuadamente, es importante que nosotros conozcamos las líneas de tiempo de investigación. Por ejemplo, mencionaba algo muy relacionado a la entrevista. La entrevista es parte importante dentro del proceso de investigación y más sobre todo dentro de lo que es la investigación criminal. Recordemos que la investigación criminal va enfocada y localizada para obtener esos datos preliminares para que puedan ser utilizados en audiencia de juicio por los presentadores. En este caso pueden ser utilizados a través de la fiscalía, del fiscal, del asesor jurídico o de igual forma pueden ser utilizados en una proporción igualitaria por el defensor. Recordemos que esta parte importante de estos datos importantes conllevan a una adecuada investigación. Es importante también que ustedes manifiesten dentro de todas las actuaciones, como lo ha hecho la maestra a través del artículo 21 constitucional, es de que quién organiza la investigación, el Ministerio Público, y que todas estas actuaciones que ustedes vayan a realizar tengan un sustento jurídico. Aquí les voy a platicar algo muy importante. Por ejemplo, yo en el mes de diciembre y finalicé en el mes de enero, tuve una audiencia de juicio oral en donde un policía de investigación me estableció que fue a entrevistarse sobre ciertos hechos y que realiza la entrevista a una persona y que esta persona pues prácticamente es quien le concede el acceso al lugar de investigación o al lugar de intervención, pero cuando yo estuve revisando la carpeta de investigación como parte de la defensa, pues en ningún momento encontré la entrevista que dice ese policía de investigación realiza al testigo. Entonces, si nosotros nos referimos al artículo 267, que son todos los actos de control en este caso de investigación, actos de investigación en el artículo 267 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues debemos sustentar que ese acto debió de haber registrado o quedar registrado en un acta que lo acompañase con el informe que él está rindiendo. De igual forma, si lo referimos al artículo 132 en su fracción décima, establece que todas las entrevistas pues tendrán que ser de carácter sustentable y tendrán que ser aportadas por quien las realiza pues dentro de la carpeta de investigación. Entonces, por ahí nosotros agarramos unas pequeñas debilidades y prácticamente pues tumbamos, en este caso, esta cuestión de la fidelidad de los actos de investigación realizados por parte del investigador. Entonces, la entrevista es algo muy importante, cómo llevar la entrevista y hacia dónde la vamos a dirigir, porque recordemos que a través de la entrevista vamos a obtener los principales datos que son datos que nos van a llevar a la conclusión o terminación de una investigación. Si lo hacemos bien, si preguntamos, como lo decía la maestra Jacqueline, ¿qué sucede? ¿Cuándo sucede? ¿En dónde sucede? ¿Por qué sucede? ¿Para qué sucede? Entonces, todos estos datos pues nos van a arrojar verdades particulares que podemos hacer a comprobación en una temporalidad posterior. Y estas verdades nos van a llevar, como lo dicen los actos de investigación y pruebas, a un esclarecimiento de un hecho a través de elementos materiales probatorios que principalmente podremos ofertar dentro del desarrollo de las audiencias de juicio oral o de igual forma en la etapa intermedia en la exclusión de pruebas. Entonces, es importante que nosotros comencemos a reconocer principalmente el marco jurídico del cual nos vamos a basar. Actos de investigación, lo más importante, lo que es el artículo primero constitucional, que son todo nuestro marco normativo en relación a derechos humanos, artículo 19 y 20 y 21, que son parte de la investigación de quien conduce la investigación por parte de la Fiscalía. Recuerden que todo se inicia a través de allí. Y posteriormente
en este sentido todo lo relacionado a los que intervienen dentro de la investigación. El policía, el perito, como lees en el artículo 132, o de igual forma todos estos requisitos o procedimientos requisitorios como son los actos de entrevista, que es el 132 fracción décima, y asimismo pues el registro de cadena de custodia, que sin este elemento importante pues no vamos a tener más allá del contexto de todos estos datos que se van a quedar en datos sin que pasen a una etapa posterior para ser considerados como elementos materiales de prueba de acuerdo a la terminología jurídica. Entonces, no sé si ustedes gusten participar en este momento. ¿Tienen alguna información que quisieran preguntar en relación a la temática que se está exponiendo? Los escuchamos. Adelante. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Quiere participar? Pues yo creo que no, maestra. Entonces no sé si le parece que continuemos con esta intervención que está realizando sobre lo que son los marcos jurídicos de actos y técnicas de investigación. ¿Le parece? Sí. Otro de los temas que vamos otro de los temas o de los actos de los cuales hay que hablar y que es importante es la solicitud de las órdenes de cateo. Las órdenes de cateo que están previstas en el artículo 282 del Código Nacional de Procedimientos Penales y se refiere que cuando se estime necesaria la práctica de un cateo con relación al lugar o a inspeccionar, es en uno de los domicilios o propiedades privadas, se solicitará por cualquier medio judicial para la práctica de este acto de investigación. Y atendiendo a que el código nos señala que puede ser por cualquier medio, yo no me ha tocado ver, pero yo creo en un momento determinado de la práctica, vamos hasta utilizar nuestro equipo de teléfono para hacer una llamada y realizar cuando así lo sea contemplado, cuando así la situación lo amerite. En esta solicitud se va a tener un registro siempre del mismo en donde se tiene que precisar. Y algo en lo que hemos venido siendo muy enfáticos es acerca de los registros. Todo acto se tiene que registrar por separado todos estos actos de investigación en los formatos que cada una de las instituciones les sean proporcionados. Se va a registrar también la persona o las personas que se pretendan aprender, qué es el objeto o qué es lo que nosotros qué es lo que la policía pretende encontrar o buscar en el lugar de los hechos, cuál es el motivo que está sustentando esta orden de aprehensión y algo muy importante, ¿quiénes son los servidores públicos que podrán practicar o que podrán intervenir en dicho acto? Se tiene que precisar los nombres de estos. ¿Por qué? Porque de lo contrario, si al momento de la realización van personas a las cuales no se les permitió o no se les otorgó la autorización, no se estarían cumpliendo con estos parámetros, con estos requisitos, no se estaría dando cumplimiento al principio de legalidad que exige el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y cuando el juez en un momento determinado niegue la orden al Ministerio Público,
este podrá subsanar dicha circunstancia, o también tendrá la opción de recurrir al recurso de apelación. Y atendiendo que estamos frente a un acto de investigación, esta apelación tiene que ser resuelta en la brevedad posible. Y el término que establece el código es que tiene que ser resuelta por el Tribunal de Alzada en un plazo de 12 horas. En estas 12 horas, el Tribunal de Alzada va a determinar si la resolución del juez de control fue apegada a derecho, o bien se le da la razón o se le asiste al Ministerio Público con su solicitud. Es así como nosotros celebramos, o es así con los requisitos que se tiene que cumplir con respecto a las órdenes de cateo, que es un acto de investigación que requiere un control judicial. Y bueno, maestro Eduardo, estos son los puntos a abordar sobre este marco jurídico para los actos y para las técnicas de investigación. Exhortarles, ¿verdad?, a los compañeros que realizan estos actos de investigación, ya sean privados o públicos, que su trabajo siempre lo realicen con estricto apego a los derechos humanos y con estricto apego a los principios que nos señalan de objetividad, legalidad, profesionalismo, honradez, lealtad y sobre todo el respeto a los derechos humanos. Todas las actuaciones, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, estamos obligados a respetar, a difundir y a garantizar los derechos humanos de todas las personas que habiten en el territorio mexicano. Y bueno, no me resta más que agradecerles su tiempo a cada uno de ustedes, su disposición para esta charla, y de manera muy especial, pues agradecerle al maestro Eduardo Gopar Molar por la oportunidad de participar en este curso. Maestra, agradeciendo su participación del día de hoy, no sé si los compañeros tengan alguna duda en relación a la información proporcionada. Recordemos que pues estas participaciones o este tipo de capacitaciones vía online, pues todas las formamos, así es que es importante que todos ustedes pues pregunten sus dudas iniciales en relación al tema expuesto para que podamos desarrollar pues más adecuadamente estas capacitaciones. Entonces, por aquí, Citlali Nieto, te pregunto, ¿tienes alguna duda en relación a la información expuesta el día de hoy por parte de la maestra Jacqueline? Todo bien, gracias. Sí. Parece que Mateo quería hacer una pregunta, maestro. Adelante, Mateo. ¿Sí, Mateo? Sí, ¿sí me escucha? Sí, te escuchamos fuerte y claro, Mateo. Sí, muy amable. Mencionaba en tu exposición, dentro de desarrollo de la exposición, que todo tipo de acto de acorde a los principios de honradez, eficiencia y respeto a los derechos humanos, sobre todo, cuando se realiza un acto de revisión corporal, se refería que debería de estar, incluso si es ofendida o el imputado, de una persona de su confianza. Ahí sí me brincó ese detalle, porque en el estado de Colima, precisamente en el municipio de Manzanillo, donde estamos, se han realizado violaciones, bueno, se han hecho efectos de nulidad o incidente de nulidad respecto a esos actos. ¿Por qué? Porque no está precisamente el asesor jurídico como tal de la víctima o victimario, y en ese caso del imputado no está un defensor de oficio,
o un defensor así asignado por el imputado. Pese que aún así las revisiones corporales se obtengan algún tipo de muestras, sea un testigo o sea de una persona posible testigo, de aún así debe estar un defensor o asignar un defensor. Y tengo así entendido porque han hecho valer ese tipo de incidentes precisamente por no estar en su momento previamente asesorado. Entonces, sí, ahí sí como que me brincó esa situación cuando usted mencionó que las revisiones deberían de estar por una persona de su confianza. Honestamente, bueno, ahí sí no comparto esa situación. Sí debería estar un defensor, y si no está un imputado reconocido, sí un defensor de oficio para por lo menos en su momento procesal oportuno ese testigo puede ser con esa prueba, puede vincularse a su propia, puede estar concatenada con ese tipo de muestra o ese tipo de fluido a que lo atribuye o se le puede atribuir posteriormente a una acción delictiva o un hecho delictivo. Por eso ahí sí, no sé si no entendí bien, pero sí debería de estar perfectamente asistido de un defensor de oficio o en su defecto un asesor jurídico, pero siempre y cuando respetar esos derechos humanos, ¿no? De la defensa o debida defensa. Sí, mira, cada juez tiene un sistema y algunos de ellos sí son muy garantistas en ciertos temas. Por ejemplo, aquí, ¿cuál es la situación que nosotros nos enfrentamos de que, por ejemplo, la Defensoría Pública es quien está absorbiendo casi el 95%, te podría decir, de los asuntos en materia penal, lo que comprende el nuevo sistema de justicia acusatorio y oral. A veces esto implica, ¿sí se me escucha o se congeló la imagen? Ya se escucha, maestra, se había congelado la imagen. ¿Sí se escucha? Ya, sí. En ocasiones esto dificulta la presencia del defensor. Qué bueno que, ¿sí? ¿Ya se escucha? Comentaba, no sé hasta qué parte comentaba que aquí en el estado de Tamaulipas el 95% de los casos en materia penal en este nuevo sistema, que es acusatorio y oral, son atendidos por parte de los defensores públicos, por parte de los defensores de oficio. Qué bueno que se pudiera a veces contar con la participación de los defensores en estos actos de investigación, pero el código dice podrá. O sea, el código, qué bueno que se hace allá en tu estado en cuanto a la presencia de ese defensor, pero el código es muy claro cuando dice podrá. O sea, nos da esa pauta de que puede estar o no puede estar. Aquí en muchos de los casos, te digo, es atendiendo a que es mucha la carga de trabajo de los mismos defensores que en ocasiones pues no están presentes. En tratándose de menores de edad, sí lo obliga como de manera imperativa, sí es indispensable, sí es un requisito para que estén los padres de los menores. En cuanto a la figura del asesor jurídico, si bien es cierto, el código, el artículo 110 del Código Nacional de Procedimientos Penales dice que la actuación de va a ser de manera equiparable a la del defensor, pues también podríamos entender que podrá o no estar presente atendiendo a los derechos de la víctima, porque el código lo señala de una manera optativa. Qué bueno, y repito, hay jueces muy garantistas en este sentido, hay operadores muy garantistas, pero es ahora sí que atendiendo a las circunstancias y a lo que se tenga. De hecho, en estos 4 años que se ha estado trabajando, es donde vamos viendo cuáles son los recursos con los que nosotros contamos como operadores desde el ámbito de sus competencias
ministerios públicos, policías, órganos. Por ejemplo, nosotros ahorita teníamos un tribunal de enjuiciamiento que era los que conocían los juicios. Hoy, debido a la carga de trabajo, se hace una reforma a la ley orgánica y dicen ya no van a ser tribunales de enjuiciamiento, van a ser jueces unitarios. Esto no nos está resolviendo el problema de la carga de trabajo. Lo ideal es que se nombraran a más jueces tal vez. Sin embargo, se tienen que ir haciendo, se están realizando las adecuaciones necesarias con lo que tenemos para ir dándole forma y vida a este sistema. ¿Alguien más que guste participar en relación a esta información? Mateo, amigo Mateo, ¿eres defensor en el estado de Colima? No, soy fiscal. ¿Eres Soy fiscal? Ah, correcto, amigo. Así es. De hecho, tocante a ese tema, se hacían proteger varios hechos, nos hacían valer los incidentes de nulidad y fuimos perfeccionando. El incidente de nulidad que nos hacían valer en ese aspecto de la nulidad de actos de investigación, nos invocaban el artículo 97 y 98 del Código Nacional de Procedimientos Penales, violando precisamente la formalidad que se debía de haber realizado y la falta de respeto de derechos humanos. En este caso hacían valer la legítima defensa o la defensa adecuada y violar la posible falta de reproducción incluso de las pruebas. Nos hacían invocar varios aspectos, pero soy fiscal, pero una vez estuve también en el lado de defensor, entonces tenemos los dos ámbitos y pues estamos encargados, o así que la maquinaria aún así hacer mejor nuestro trabajo, ¿no? Por ejemplo, en el Estado de México, donde he trabajado la mayor parte de estas cuestiones en relación a juicios orales, se hacen muchas violaciones al procedimiento, tanto de violaciones de derechos humanos como violaciones procedimentales. Por ejemplo, esta parte que tú me dices que fuiste perfeccionando o que has perfeccionado como fiscal, en donde sí se le da el debido derecho a la defensa para poder llevar a cabo o estar presente al momento de estar realizando estos actos de investigación. En el Estado de México realmente te dicen, yo le notifiqué al defensor público, el defensor público hizo acto de que vino. Cuando tú te entrevistas con el defensor público, pues prácticamente el defensor en ningún momento asistió, él nunca estuvo ahí presente, no se enteró de qué carpeta se trata. ¿Y cómo lo resuelves? Pues con todos estos actos de nulidad en avocación a los que son los criterios que acabas de mencionar, ¿no? Entonces, es importante que nosotros conozcamos para este uso de la plataforma, que nos conozcamos de diferentes partes de la República. Por aquí se van a integrar unas personas del extranjero para conocer cómo se llevan a cabo los procedimientos en sus países. Entonces, yo estuve trabajando por ahí casi 2 años seguidos en el estado de Colima capacitando a la fuerza policial. Digo, dejé lo mejor de mí. Esperemos que sean aplicativos en este sentido. Capacité también a algunos fiscales en el estado de Colima, un grupo de casi 15 fiscales. Y en específico, pues, ¿qué les puedo decir? Estamos aprendiendo y seguimos aprendiendo en relación a este sistema. Entonces, yo creo que muchas de las veces todos los actos de investigación los llevamos a cabo en relación principalmente en apego a los derechos humanos y al procedimiento. Pero muchas de las veces, como dice la maestra Jacqueline, también le doy la razón y acierto, la sobrecarga de trabajo del día a día es lo que nos impulsa a veces por ahí a no ser tan acertados en este procedimiento, lo que nos lleva a un mal manejo del sistema. Entonces, esperemos que esta información pueda servir para todos ustedes. Maestra Jacqueline, ¿le gustaría decir últimas palabras para despedirnos o alguien más que le gustaría participar en este sentido? ¿No? ¿Nadie más le gustaría intervenir? Bueno, pues si no tienen nada más por intervención, ninguna otra intervención, agradecemos en esta primera clase a la maestra Jacqueline Bermúdez por su acertada participación dentro del curso de investigación criminal y agradecemos la participación de cada uno de ustedes. Recuerden que las clases son videograbadas y toda la información será subida a la plataforma y le estaremos compartiendo el link para que ustedes puedan acceder a él, ¿correcto? Para que si tienen alguna duda
lo vuelvan a visualizar. Agradecemos, tengan buena tarde todos ustedes y pues nos despedimos de esta charla del día de hoy. Gracias, buena tarde. Buenas tardes y que Dios les bendiga a todos.